Soy Paloma Bárcena López y vengo a presentaros mi comunicación titulada Sumisión química con cannabis y alcohol, credibilidad del testimonio de la víctima. Estamos en el cuarto Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Bien, en lo que respecta al delito de tráfico de drogas, siempre se utiliza el esquema de Otero López de 1994, pero yo os lo he ampliado un poco para añadir el supuesto de sumisión química. Y así tenemos una visión mucho más global. Mirad, estas son todas las formas de delincuencia que encontramos en el tráfico de drogas. En primer lugar, tenemos la delincuencia inducida. ¿Qué es la delincuencia inducida? Pues es cuando el sujeto consume una sustancia y por efectos de esa sustancia comete, bajo los efectos de esa sustancia comete el delito. Cuando la persona toma la sustancia y comete un delito, a nivel judicial podemos apreciar pues una eximente o un atenuante, ¿no? Dependiendo del grado de afectación. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que en determinados supuestos el delincuente consume la sustancia para disfrutar más el delito. Esto lo podemos ver en agresiones sexuales en las que el sujeto consume cocaína para disfrutar más. Bien, un segundo tipo de delincuencia relacionada con las drogas sería la delincuencia funcional, que es cuando el sujeto comete el delito bajo el síndrome de abstinencia. O sea, un drogadicto tiene el mono y, por ejemplo, comete un atraco para sacar dinero y procurarse la sustancia. Un tercer tipo de delincuencia relacionada con las drogas es la delincuencia relacional, que es cuando el sujeto comete delitos para procurarse la sustancia, pero no porque tenga el mono, sino, por ejemplo, un chaval roba joyas a su abuela para empeñarlas y con ese dinero comprarse la droga. Dentro de esta delincuencia relacional metemos también lo que son los traficantes no consumidores. Por ejemplo, el caso de los traficantes colombianos, tipo Pablo Escobar, eran traficantes pero no consumían las sustancias con las que traficaban, ¿no? Os he metido, para ampliar el esquema inicialmente planteado por Otero López en 1994, os he metido yo un cuarto tipo de delincuencia en la que se utilizan sustancias, que es la sumisión química. En este caso, quien toma la droga no es el delincuente, sino que es la víctima, ¿vale? ¿Y qué se hace? Pues resulta que gracias a la sustancia, o sea, a los efectos de la sustancia, la víctima pierde un poco la noción de la realidad, ve alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas y el malo se aprovecha de esto para cometer determinados delitos. Entonces, en este caso, vamos a ver sumisión química. Vosotros sabréis que en los medios de comunicación se ha dado mucho bombo a una droga utilizada en la sumisión química, que es la burundanga, conocida como escopolamina. También os sonará el roinol, que son sustancias que no están fiscalizadas en los tratados internacionales, pero realmente la mayor parte de los casos de sumisión química se producen utilizando alcohol. O sea, el alcohol es la principal sustancia implicada en delitos en los que concurre la sumisión química. En los delitos de sumisión química, el problema que concurre principalmente es la falta de credibilidad del testimonio. Y en concreto este estudio está centrado en sumisión química en casos en los que la víctima ha consumido cannabis, ha fumado porros y también ha consumido alcohol. Existen varios requisitos, 3 requisitos que plantea el Tribunal Supremo para que un testimonio sea creíble. En primer lugar, la ausencia de incredibilidad subjetiva, o sea, que no haya, imaginaros, que no haya una separación conflictiva, o sea, que no haya, digamos, alguna causa que pueda justificar que la persona esté mintiendo. En segundo lugar, la verosimilitud. Esto significa que las pruebas de carácter periférico tienen que tener sentido
dentro del relato de la víctima. Y por último, la persistencia en la incriminación. Esto significa que lo que diga la víctima en comisaría, en sede judicial y luego en el plenario, que no haya ni ambigüedades ni contradicciones, sino que sea más o menos el mismo relato. Bien, lógicamente sabemos que el uso de utilizar sustancias psicoactivas para cometer delitos es algo antiguo. Lo que ocurre es que antes no se creía a las víctimas, no había avanzado la ciencia lo suficiente en la detección en sangre de esas sustancias. Entonces lo único que tenías era una víctima que tenía una laguna mental de X horas, que no sabía dónde había estado, pero no tenías una prueba de tóxicos. Entonces, ahora mismo ha habido un avance muy grande en la ciencia forense y esto está ayudando a que muchos de estos casos lleguen a los juzgados. Bien, los principales delitos que se cometen utilizando sumisión química son agresiones y abusos sexuales, robos con violencia o intimidación, extorsión y malos tratos a personas mayores y a menores de edad. Bien, la literatura destaca tres tipos de sumisión química. En primer lugar, la sumisión química premeditada o proactiva, que es cuando el malo echa, por ejemplo, una droga en la copa a la víctima sin que la víctima sea consciente de que le han echado esa sustancia. En segundo lugar, cuando la víctima ingiere la sustancia de forma voluntaria. Esto es la mayoría de los casos. Las víctimas se emborrachan o consumen drogas y acaban en un estado muy malo y llega pues un delincuente que se aprovecha de esta situación. Y luego tenemos un tercer tipo que sería la sumisión mixta, en la que concurre el consumo voluntario de sustancias con la administración de sustancias sin el consentimiento de la víctima. Es decir, tenemos por un lado que la víctima a lo mejor se emborracha, pero que además a esta víctima que se está emborrachando voluntariamente, pues le pueden echar en una copa MDMA, ¿vale? Éxtasis. Bien. Eso está recogido en los artículos 178 del Código Penal y 181. El 178 recoge la agresión sexual y el 181 recoge el abuso sexual. Para que lo entendáis, en una agresión sexual hay acceso carnal eh, por vía bucal, vaginal y anal, pero tiene que mediar violencia o intimidación. Sin embargo, en el caso de los abusos sexuales, que es lo que estamos viendo aquí, pues digamos que la víctima es como si estuviera adormecida y no existe violencia ni intimidación, sino una persona que se aprovecha de ese estado de letargamiento de la víctima para cometer el delito. O también de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Bien, a mí me ha preocupado mucho esta investigación. He analizado todas las sentencias encontradas en las bases de datos de jurisprudencia donde se produjera sumisión química utilizando alcohol y cannabis. He descartado casos en los que hubiera pues, otro tipo de drogas, ¿vale? Simplemente alcohol y cannabis. ¿Qué me ha preocupado? Que todas las sentencias son absolutorias. Las víctimas son, en algunos casos, hasta menores pertenecientes al sistema de protección. En un caso, la menor tenía un 80% de discapacidad psíquica y luego, en otro caso, pues era una chica alemana que tenía también una patología mental. O sea, lo que yo estoy encontrando son víctimas especialmente vulnerables y el problema es que vais a ver que incluso en algunas sentencias, como en el caso de la alemana, que es una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, hasta se menciona en la sentencia que había mantenido relaciones sexuales con el hijo de la señora que le alquilaba una habitación en su casa, cuando eso no son datos que tengan que ver con el hecho. Sin embargo, se mencionan en estas sentencias que han existido informes psicológicos que decían que las víctimas presentaban realmente un cuadro de una víctima de agresión sexual. Y esos informes simplemente se mencionan
pero no se entra en profundidad no se muestran como sus aportaciones, ¿no? Bien, hallazgos de este estudio, pues la ausencia de pruebas de análisis de testimonio para reforzar el testimonio de la víctima. Hay una técnica de análisis de testimonio que se hizo en Alemania, porque en Alemania, en el año 54, el Tribunal Supremo alemán dijo que para que se tuviera en cuenta en juicio un testimonio de un niño, era necesario que se utilizara alguna técnica validada, basada pues, en investigaciones contrastables, que demostrara que ese testimonio pues, era veraz. En estos casos no se ha utilizado ninguna técnica de análisis de testimonio y además tengan en cuenta que en estos casos la persona que ha consumido cannabis y alcohol, en primer lugar, no va a codificar adecuadamente los recuerdos, pero luego cuando tenga que recuperar esos recuerdos, están mezclados incluso con efectos de la propia sustancia, del propio cannabis, que puede producir incluso alucinaciones, ¿no? Visuales y auditivas. Bien, bueno, lo que os he comentado, ausencia de pruebas, de verificar, o sea, pruebas buenas, pruebas válidas para analizar ese testimonio. Vemos víctimas con patologías mentales y con discapacidad psíquica, incluso menores del sistema de protección. Las sentencias aportan mucha información sobre relaciones sexuales, incluso mantenidas en días previos con otros hombres, pero se mencionan los informes, pero no se habla del contenido de esos informes psicológicos. En el caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la chica alemana, el informe psicológico recomendó que esta chica no declarara en el plenario. Y de hecho se practicó una prueba anticipada y lo que se vio en el plenario fue una grabación de su testimonio, porque consideraron los psicólogos que no estaba preparada para declarar en el juicio. Bien, en las sentencias tampoco se detallan las secuelas físicas y psíquicas de las víctimas, pero lo que comentaba, sí se menciona la existencia de informes y todas las sentencias son absolutorias. Os he puesto aquí las sentencias por si queréis tener las referencias. Bien, a modo de conclusión, podemos decir que es necesario aportar una mayor información a los operadores jurídicos sobre cómo afecta el consumo de cannabis y el alcohol y sobre todo cómo puede afectar a las declaraciones de las víctimas, ¿no? A las declaraciones de cualquier testigo. Se necesitan, además, en segundo lugar, peritos expertos en patología dual para analizar los testimonios teniendo en cuenta las secuelas del hecho delictivo, las enfermedades mentales y los trastornos de personalidad, las adicciones y los efectos de las sustancias psicoactivas. Incluso un perito de testimonio debería tener formación en adicciones y en patología dual para poder analizar debidamente un testimonio de una víctima o de otro tipo de testigo. Una buena herramienta para determinar también la credibilidad de la víctima puede ser el informe criminológico. ¿Para qué? ¿Por qué necesitaríamos un informe criminológico? Porque el informe criminológico nos puede dar una visión global de toda la situación de la víctima y puede servir como si fuera, o sea, puede servir para dar credibilidad a ese testimonio o en el caso de que el testimonio fuera falso, un informe criminológico como lo que hace es buscar la verdad, puede detectar indicadores de que no tiene sentido el relato de la víctima con otros hechos relacionados. Bueno, sin más, muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi comunicación.